mandaron allá hasta la parte norte. Y bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Este ministerio de hombres de acción, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Hombres de qué? ¿De veras son de acción? ¿De acción retardada? ¿O de acción que se mueven? ¿Sí? Ok. Este ministerio lo comenzamos hace 22 años. Yo estaba en la superintendencia, mi nombre es Francisco Jiménez. En ese tiempo yo era el superintendente nacional de esta iglesia, de este movimiento en este país. Y el Señor me permitió iniciar el trabajo de reunir a todos los hombres de este país, de la iglesia de Dios. Éramos más de 25,000 varones en todo el país, ¿cómo la ven? Obviamente nunca nos reunimos, pero siempre había de todas las iglesias, más de 1,500 iglesias de nuestro movimiento. Y comenzamos este ministerio porque creímos que Dios quiere levantar al varón. Yo siempre he creído, siempre le he ministrado a los varones, me gusta ministrar a los hombres, porque yo creo que Dios quiere levantar hombres, verdaderamente hombres que puedan honrar su nombre. Amén. Y yo agradezco a Dios por la vida del hermano Saúl Barrera. Él no está todavía aquí, pero todos ustedes lo conocen. Hermano Saúl Barrera es el líder nacional de los varones. Cuando yo me fui de aquí, él era ya el líder nacional y yo lo veo que todavía está ahí y me da mucho gusto porque es un hombre entregado, apasionado, dedicado al trabajo de formar varones y de meterlos a la acción, al trabajo. Sé que han ido a Acapulco. ¿Cuándo han ido a Acapulco de aquí? Han ido a Acapulco algunos hermanos para ir a trabajar allá. Los felicito por ese trabajo que están haciendo. Han ido albañiles, carpinteros, de todos, fontaneros, electricistas, de todos han ido con los hermanos para ayudar a esas iglesias que están allá derrumbadas y traer esperanza a tantos hermanos que están damnificados por este terrible huracán que pues destruyó toda la costa de Acapulco, de Guerrero, perdón. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuántos vienen con ánimo? Los animados digan gloria a Dios. Los desanimados, amén. Hay dos. Yo sabía que habían algunos que otros. Pero ahorita se va a animar, no se preocupen. Aleluya. Bien, pues, ¿por dónde le empezamos, hermano? ¿Le empezamos ya? Ok, el tema, ¿cómo se llama el tema? ¿Cuál es el título de este? ¿Hombre de quién? ¿Hombre de? Fuego. ¿Hombre de? Fuego. Fuego. ¿Sabe lo que es el fuego, verdad? ¿Alguien se ha quemado alguna vez? Todos nos hemos quemado. Todos. Alguna vez metiste el dedo en una brasa, no te diste cuenta, lo pusiste en un comal, agarraste la plancha y estaba prendida y ni cuenta te habías dado. Pero hay un fuego que es el fuego divino. Es el fuego de Dios. Es el fuego del Espíritu. Es un fuego que quema de otra manera. Es un fuego que transforma de otra manera. Es un fuego que te hace diferente. Y ese es el fuego de Dios. El fuego del Espíritu Santo. Así que el tema es hombre de fuego. Y yo le he puesto a esta plática, esta plática la voy a dar en dos tantos. Una parte hoy y la otra parte mañana. Porque más tarde estaremos predicando la palabra, pero ahorita es enseñanza solamente. Yo le presto, no sé si ya estás ahí, hermano Isaí, si me puedes ayudar. Aviva el fuego, ¿en dónde? En tu vida. ¿Usted cree que podemos avivar el fuego? De verdad, si Dios te tocó, si algún día Dios te transformó, si el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, déjame decirte que Dios puso un fuego, una marca en tu vida. Algunos ya se les está apagando, otros las puras cenizas quedan, pero hay un poquito de humo, todavía hay esperanza. Y hay algunos que lo tienen ardiendo, que no cesa.
Pero quiero decirte que la voluntad de Dios, que todos y cada uno de los que fuimos redimidos y que estamos aquí en esta hora, ¿cuántos redimidos hay aquí? Por la sangre de Jesucristo. Fuimos sellados. Una de las cosas que me maravilla a mí es que Dios tiene sellados a todos los redimidos. Ni uno escapa de la vista de Dios. Todos sus redimidos están sellados. ¿Y cómo lo selló el Señor? Con su Espíritu. Tenemos el sello, que son las arras de la promesa. El Espíritu Santo está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, Dios mora en nosotros. Amén. ¿Cuántos le alaban? Ok. Entonces, yo he venido aquí para desafiarle y decirle, varones, este es el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. ¿Se ha visto que el tiempo que vive usted es muy difícil ahora? Nada que ver con los años allá, ni siquiera, ya no vamos a hablar ni siquiera del siglo pasado, fines de los siglos pasados, los que nacimos allá por, no voy a decir porque van a empezar a hacer, pero los que nacimos más o menos ya algún tiempito atrás, que venimos del siglo pasado. No se compara nada de lo que estamos viviendo en los últimos años, de los últimos 20, luego los 15, los 5, ni se diga. Cada año hay cambios acelerados, las ideologías cambian, los pensamientos cambian, cada día es más difícil que la gente haga compromisos con Dios. Y por eso yo creo que Dios quiere levantar una iglesia comprometida en este tiempo. Y los varones tenemos que levantarnos. Yo siempre que voy, acabo de estar en Ciudad Obregón, Sonora, con mi esposa, viajamos de Tucson manejando a Hermosillo, digo a Obregón, perdón, y estuvimos en un congreso de mujeres. Había más de 1,200 mujeres ahí. A las mujeres no es difícil unirlas, a la mujer no es difícil convocarlas. A la mujer le dicen, hay un congreso y están puestísimas. ¿Y a los varones? A los varones, bien, gracias. Nos cuesta trabajo a los varones comprometernos. Las mujeres están puestas para adorar, para alabar, para servir, son materia dispuesta. Allá en mi iglesia en Tucson, la gran mayoría de la gente que tenemos son mujeres comprometidas sirviendo en diferentes, un montón de ministerios, y todas están sirviendo en el evangelismo, están en las cárceles, están con los homeless, los que no tienen hogar, están sirviendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, están metidas. Y estamos tratando de levantar los varones, porque los varones es el elefante dormido de la iglesia. Y no es nomás, en todos los lugares. Pero yo quiero decirles, Dios te quiere levantar. Y para un tiempo como esto, Dios te tiene en esta tierra. ¿Cuántos creen que vinieron de vacaciones a esta tierra? No, tú no viniste de vacaciones, tú viniste para cumplir una misión. Que no lo sabías, eso era otra cosa. Pero en el momento que Dios te tocó y Dios te selló y el evangelio te abrió los ojos, ahí te diste cuenta que tú no viniste para cualquier cosa, viniste para algo especial. Y tienes que encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Tienes que encontrar para qué te llamó el Señor, para qué te lavó Cristo y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque Él te va a sorprender. Vive el Señor que Él te va a sorprender si tú le dices, Señor, yo quiero servir. Él te va a sorprender. Amén. Pero necesitamos tener el valor. Y muchas veces no tanto para enfrentarse a los de afuera, para enfrentarte contigo mismo. Porque vimos muchos que no nos hemos enfrentado con nosotros mismos todavía. Estamos batallando ahí. Y ese es el gran problema. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Aviva el fuego de Dios que está en ti. No dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague en tu corazón. No lo permitas. ¿Ok? No lo permitas. En el nombre del Señor. Por lo cual, voy a leer el texto, 2 de Timoteo, verso 1 al 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este es el apóstol Pablo hablando a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, al cual lo había puesto por pastor. Primeramente fue un pastor que lo acompañó en muchos lugares,
un misionero y después lo puso como pastor. Y a este joven el apóstol Pablo le da el consejo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Eso es lo que más te voy a aconsejar. ¿Sabe por qué aconseja Pablo eso? Porque es muy fácil que nos enfriemos. Nadie dijo amén. Es muy fácil que se te apague el fuego. Hay tantas distracciones y tantas cosas que tienden a enfriar la vida espiritual, y particularmente de los varones, que si no tienes cuidado al rato eres una paleta. Y por eso tenemos tantos varones que están en la iglesia pero no están, no adoran, no alaban, no sirven, no pichan, no cachan ni dejan batear. Y es que el corazón frío, el corazón tibio, es algo que no puede servir a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: te aconsejo que avives el fuego, porque hay un fuego, amén, un fuego, el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Y después el siguiente versículo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía o de temor o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. De eso vamos a hablar más tarde, porque yo quiero hablar, esas tres armas yo quiero que tú las identifiques bien. Eso vamos a hablar el día de mañana, porque hoy no me va a alcanzar el tiempo para hablar de esas tres armas poderosas que hacen que el fuego de Dios se avive. Pero yo quiero entrar en materia, y déjame decirte, Pablo dice a Timoteo que lo que Dios ha puesto en nosotros es un espíritu de valentía, no es un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo vino para darnos valor, darnos fuerza. Amén. Vamos a hablar de eso más tarde. Ok. Bien. Dios desea y anhela ver hombres encendidos con el fuego de su amor, porque eso tiene que encenderte, apasionados por Él y comprometidos con su obra. No sé si lo estás leyendo ahí. ¿Lo tienes ahí? Ok. Como voy viéndolo ahí, me ayudas para que no se me distraigan, por favor. Vamos poniendo conforme voy en el orden. Estas tres cosas son importantes, porque el amor de Dios es un fuego que Dios ha puesto en nosotros y que nos debe apasionar. ¿Sí? Hay tanta gente apasionada por el fútbol, apasionada por el béisbol, apasionada por los deportes, apasionada por el vino, apasionada por las mujeres, apasionada por el pecado. Pero ¿quién está apasionado por Dios? Porque Dios quiere gente apasionada por Él. Amén. Y no solamente apasionadas, sino comprometidas con Él. La vida cristiana es una vida de compromisos. Quien no lo ha entendido así, no ha entendido lo que es la vida cristiana, porque la vida es cruz. Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Eso es compromiso. No es otra cosa, es compromiso. Muy bien. Sin embargo, hay una realidad que se opone a esto y que es indiscutible, y es que muchos de nuestros varones, en muchas iglesias, tal vez aquí en Tlalmanalco, ni en el Estado de México, también en el DF, ni en Zitácuaro, no sé, viene alguien otro de Michoacán, de otro lugar que no sea Zitácuaro. ¿De dónde vienes? Ah, Zitácuaro. Zitácuaro, ok. Ok. Quizás dirán: no, pues acá todos somos diferentes. Bueno, déjame decirle, lo estoy diciendo por si las moscas. Pero muchos varones que yo he conocido viven una vida apagada, una vida indiferente al mover de Dios. Porque Dios se quiere mover en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? La voluntad de Dios es que Él haga y deshaga en nuestras vidas a su voluntad para que podamos cumplir el propósito para el cual nos llamó. Y por eso
tenemos a veces gente que está viviendo una vida a media, sin compromiso, para edificar el reino de Dios. Y yo creo que Dios no desea eso. Muy bien, vamos a pasar a ver cuál es el problema de muchos hombres. Ayúdame por favor aquí. ¿Dónde estamos aquí? Aquí está. Ahí déjamelo tantito. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con tantos hombres cristianos que viven en la periferia del cristianismo? Andan por las ramas, no están centrados en lo que es su llamado, su vocación, su compromiso como hijos de Dios. Y yo creo que ese es el gran problema. Tenemos gente desenfocada. Hay muchos varones desenfocados. ¿Cuántos desenfocados tenemos aquí? Digan amén. ¿Qué les estoy diciendo? Lo bueno es que ustedes me lo están confirmando. Lo bueno es que son sinceros, hermanos. Un aplauso a todos esos sinceros, hermanos. Pero tenemos tantos varones desenfocados, tibios, apáticos, indiferentes, medios comprometidos y medios salidos. Y así no se puede, así Cristo no puede obrar. Cristo dijo, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Digan conmigo, vida. Zoé. La palabra es zoé, vida. En griego hay 3 palabras para vida. Está la psique, que es alma o vida, psique, en griego. Está bios, de ahí viene la palabra biología y biosfera. Pero cuando habla de vida espiritual y de vida abundante y de vida eterna, el griego usa aquí la palabra zoé, que viene de ahí viene la palabra zoología, ¿se acuerdan? Zoé. Yo vine para que tengan zoé, para que tengan verdadera vida y la tengan. ¿Cómo? ¿Y por qué tenemos tantos varones que viven una vida tan precaria, hermanos? Que andan arrastrando la cobija. Por no decir que algunos andan dando mal testimonio. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Pero la verdad es que muchos no la reflejan, sino más bien lo que anuncian es precariedad, espiritualmente hablando. Y son carentes del gozo que solo el Espíritu Santo de Dios puede poner en nosotros. Porque si alguien nos puede levantar las pilas, ese es el Espíritu de Dios. Si alguien nos puede recargar, es el Espíritu Santo. Si alguien puede traer gozo, ese es el Espíritu de Dios. Y el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Yo todavía no conozco un cristiano gozoso que sea débil en su fe. La gente que no tiene gozo es una gente que cualquier viento lo tumba. Cualquier viento. ¿Cuántos gozosos tenemos aquí? Amén. Ok. Gloria a Dios. Uno de los problemas más comunes de muchos varones hoy en día es su falta de compromiso. Es el bottom line, como dicen allá es el común denominador. Su falta de compromiso cristiano para vivir una fe que honre a Dios, que sea de inspiración para otros y que bendiga a la gente con la cual tú te tocas. Que cuando tú te rozas con alguien, esa persona dice, este trae algo, mira nomás de sentirlo aquí cerca, ya me bendice. Amén.
Eso es importante, hermanos. Y ese es nuestro desafío. Queremos hombres de fuego, ¿cierto? Bueno, los hombres de fuego son gente que inspira. Los hombres de fuego son gente comprometida. Los hombres de fuego son gente que honra a Dios. No de labios, lo honra con su vida. Amén. Quizá por eso es que tenemos tanta gente así, que sin compromiso. Y la razón principal se debe a que hay temor. Y de eso quiero enfocar. El problema número uno de la falta de compromiso, de vivir en la periferia, de ser apáticos y de tibios, es el temor. Es el miedo. ¿Por qué no hay fuego? Por el temor. Por el miedo. El miedo a comprometernos verdaderamente. Porque el compromiso verdadero demanda estar dispuesto a ceder nuestros derechos y nuestras libertades, que de alguna manera nos vulneran en nuestra privacidad y en nuestra intimidad personal, porque cuando tú te comprometes con Dios vas a tener que sacrificar algo. Y ese es el problema. Tenemos miedo a comprometernos porque vamos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra libertad, nuestra intimidad, tal vez, nuestros momentos más importantes los vamos a tener que sacrificar, y por eso tenemos tantos hombres sin compromiso, por el miedo, el temor. ¿Sí me estoy dando a entender? Y uno de los grandes desafíos entonces que tenemos nosotros es poder enfrentar nuestros miedos. Ese es el gran problema que tengo yo. Tengo que enfrentar mis miedos, y tú también. Tratar de vencer a esos temores, pues el miedo, aunque tú no lo quieras, es parte de la vida misma. Todos los días pueden venir ciertos temores a tu vida y cada día somos propensos a experimentar el miedo de una o de otra manera, porque la vida es inestable, por eso es que existe el miedo. Esta vida es inestable, desde que te levantas, tú te levantas en la mañana y tú no sabes si te vas a acostar, porque la vida es muy trivial, la vida es muy frágil. Y nosotros todos los días estamos amenazados por las circunstancias, por la adversidad. Yo les aseguro que la noche que se acostaron los hermanos y los amigos y toda la gente en Acapulco, el día que... ¿Cómo se llama el ciclón? ¿Cómo se llamó el ciclón? Otis. Esa noche, es más, en la mañana cuando dieron el anuncio aquí de que había una tormenta tropical que andaba en número 2, algo así, dijeron no se preocupen, nomás tengan cuidado. Nadie imaginó. Y la gente que se acostó esa noche no se imaginó lo que iba a pasar. Algunos no despertaron, algunos perecieron, muchos se quedaron golpeados, otros, la gran mayoría, afectados en su economía, sin casa, sin nada. Porque la vida es así, hermano, la vida es muy frágil. Entonces, por eso es que mucha gente vive siempre con el miedo. Pero hoy vamos a hablar de eso más adelante, porque yo creo que no es la voluntad que vivamos con miedo. No es la voluntad. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Él venció al mundo. Y la victoria que vence al mundo, ¿cuál es? Es nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo. La verdadera victoria que vence al mundo es nuestra fe. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Entonces, desde el punto de vista cristiano, podemos ver que el miedo no es algo que esté ausente de nosotros, sino más bien es algo que tiene que ser enfrentado con las armas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prestado, armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro lado para que nosotros podamos enfrentar nuestros miedos.
Vuelvo a repetir, ¿por qué la gente no se compromete con Dios? ¿Por qué? Por los miedos. Miedo al compromiso, por muchas maneras, muchas razones. Ok, pero hay armas y vamos a hablar de esas armas más adelante, como ya la dije. Ahora bien, el hecho de ser cristiano no nos exime de sentir o experimentar el temor, porque dice, pastor, yo soy cristiano, yo ya no tengo miedo. Pues no sé de qué planeta vienes, porque si eres de esta tierra, aunque seas cristiano, vas a tener temor a veces. Vas a tener ciertos miedos, ciertas cosas que van a venir a tu vida, porque nunca dejarás de ser humano. Creo que estás atrasado o estás adelantado, ya no sé dónde estás, hermano. Estás adelantado, ok. Dios está para ayudarnos, para enfrentar esos miedos, y podemos hacerlo en el nombre del Señor. Es por ello que segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo o de temor o de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y vamos a estar analizando el día de mañana esas tres armas que me parecen que son geniales. De esas tres vamos a hablar el día de mañana, si Dios permite. Muy bien, pero antes preguntémonos, ¿qué es el miedo? Levante la mano los que han sentido miedo alguna vez. Entonces, sí sabe lo que es el miedo. El temor o el miedo es tan nocivo que puede atormentar a una persona, como en el caso de David, por ejemplo. El gran rey David era rey, pero tenía ciertos tormentos cuando le venía el miedo, que cuando estaba perseguido y acosado por sus enemigos, se sintió abrumado. Y en uno de los salmos, el Salmo 14:13, él dice, el miedo me asalta por todas partes. Era rey. Tenía el ejército más poderoso de aquel entonces. Su ejército, sus soldados estaban ahí para protegerlo y sin embargo él tenía miedo. Porque el miedo es algo natural en los seres humanos. El tema no es que no tengas miedo, el tema es cómo enfrentas tus miedos. Amén. Una cosa es tener miedo y otra cosa es ser miedoso. Espero que no haya ningún miedoso aquí. Amén. El miedo puede afectar también a un pueblo entero, no nomás a una persona. De hecho, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se amedrentó cuando pasó, antes de pasar el desierto, ¿se acuerdan? El Mar Rojo, cómo estaban amedrentados por los ejércitos que venían detrás de ellos. Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando estuvieron en medio del desierto y cuando vieron los gigantes de la tierra y vieron esto no lo vamos a poder vencer, son gigantes, nosotros somos como chapulines delante de sus ojos, no vamos a poder hacer nada. Les empezó a meter el miedo. Y cuando estaban en la tierra ya en el tiempo de los jueces y después en los tiempos de los reyes, cuando ya estaban asentados, ahí también sus enemigos venían muchas veces y los amedrentaban y tenían miedo. Y entonces Dios en una ocasión a través del profeta Isaías le dice, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre nos tiene que estar recordando eso. Me gusta Dios porque Él sabe quiénes somos. Él sabe que tenemos miedo, Él sabe que podemos tener angustia, timidez, que nos vamos a sentir amedrentados alguna vez por alguna cosa. Y siempre que pases por ese momento, Dios te va a decir, no temas, no tengas miedo.
Cuando Moisés se muere, le dice: Moisés, mi siervo muerto. Y le dice a Josué: ahora tú levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, pásala, crúzalo para la tierra que fluye leche y miel. Pero lo único que te pido es que no temas, que no tengas miedo, que no te acobardes por los ejércitos que vas a encontrar allá pasando el río Jordán. Porque estas son gente armada hasta los dientes. El pueblo de Israel venía con palas y con picos y con machetes, yo no sé qué traían, palos, porque no era un pueblo militar, era un pueblo común y corriente. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, habían gigantes, había gente armada hasta los dientes, había gente poderosa. Pero ¿sabe qué le dijo Dios? Yo sé que tienes miedo, pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo único que te mando es que no temas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Amén. Este es el Dios que yo tengo. No sé si es el tuyo, pero el Dios que yo tengo y el Dios que tú tienes es un Dios que siempre nos va a decir: no temas. Amén. Si quieres que el fuego arda, no temas. Si quieres ser un hombre de fuego, vence tus miedos, hermano. Vence sus miedos en el nombre del Señor. Amén. El miedo o el temor es una emoción muy natural. Por eso es que todos podemos tener miedo, porque es imposible no tener miedo. Es una emoción natural que se produce en nosotros una sensación de incomodidad y de preocupación cuando nos da el miedo, sobre todo ante un peligro, ya sea real o imaginario, no importa. Puede ser que el peligro sea real, o muchas veces imaginariamente nos amiedamos, ¿de cierto? Porque la mente es muy engañosa y y nos podemos acobardar. Bueno, eso es una emoción muy natural y te va a venir. Ese no es el problema entonces. El miedo o el temor moderado o normal, es normal, en todos los seres humanos. Y nos sirve como un mecanismo de defensa, en primer lugar. ¿Por qué? Porque no nada más defensa, nos alerta también. Cuando sentimos miedo, la adrenalina empieza a dar a todo lo que da. Y empezamos a sacar fuerza de no tenemos y nos ponemos en guardia cuando viene el miedo, porque es un mecanismo de defensa. El miedo en sí no es malo, ¿sí? Dios lo permite en nosotros, así nos hizo el Señor, pero es como una alerta para que nos pongamos en defensa en una manera preventiva ante cualquier cosa que nos amenace o que amenace nuestra integridad, ya sea física, emocional, mental o espiritual. Tenemos que enfrentar el miedo. Ok, usa la adrenalina que Dios ha puesto en tu vida, esa adrenalina también espiritual, que es el Espíritu de Dios en tu vida, y enfréntalo en el nombre del Señor para la gloria de su nombre. Ante el miedo o el temor, siempre vamos a tener tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Ahí las tiene. ¿Cuáles son? Dígalas, por favor. La primera es que si tiene miedo, lo primero que haces es huir ante el peligro. La otra, lo evades, simplemente lo evades. Y la tercera, lo enfrentas. No hay más que tres opciones. Cuando el miedo se presenta, o huyes, o te haces a un lado, o simplemente aquí estoy a ver de cómo nos toca. No hay más opciones. Ahora, hay ocasiones en que es permitido huir. Hay ocasiones en que es sabio evadir.
Pero hay muchas ocasiones donde tú no puedes ni huir ni evadir, tienes que enfrentar. Y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Porque cuando se trata de tu fe, cuando se trata de tus convicciones, cuando se trata de tu obediencia, cuando se trata de tu compromiso, ahí tienes que vencer esos miedos y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Amén. Gloria a Dios. Hay lugar también para comentarios, o si alguien levanta mano, no está bien claro lo que estamos hablando, puede hacerlo también. Muy bien. Ya explicamos qué es el miedo, cómo opera el miedo. Déjame entonces hacer esta pregunta que está aquí. ¿Cuáles áreas son aquellas afectadas por el miedo? Hay muchas áreas, solamente voy a mencionar algunas aquí. Y lo estoy mencionando para que nos demos una idea de que a veces nos faltan convicciones o nos falta compromiso o disposición para servir a Dios, porque somos afectados en esta área y no tenemos que permitir que el enemigo afecte estas áreas, tenemos que enfrentarla en el nombre del Señor. Ok. En primer lugar está el aspecto cognitivo o cognoscitivo. El temor puede producir pensamientos, ¿sí?, negativos que nos vienen, ¿verdad? A veces son imágenes negativas que nos quitan la paz, que no nos dejan estar tranquilos en medio de esos pensamientos, sobre todo si hacemos interpretaciones equivocadas o apresuradas del peligro que puede ser imaginario a veces, y lo vemos como una amenaza terrible, que a veces sí puede ser, pero a veces no puede ser, simplemente son mi imaginación. Y aquí hay un arma poderosa que Dios dice que tenemos que, y se las menciono rápidamente. Las armas de nuestra milicia, 2 Corintios capítulo 10, ¿qué dice Pablo? Pablo está hablando de guerra aquí, está hablando aquí de soldados. Las armas de nuestra milicia, dice, no son ¿qué? Carnales. Las armas que tenemos los soldados de Dios no son carnales. ¿Son qué? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Es decir, tenemos armas poderosísimas para destruir todas esas fortalezas. Y las fortalezas más grandes, ¿sabe dónde están? Aquí. ¿Cuáles son las fortalezas? Todo razonamiento, todo argumento, todo eso que el cerebro empieza a trabajar, y toda altivez, esos castillos altos que se elevan en nosotros, todos esos prejuicios y orgullos y tantas cosas que hay en nuestra mente, que nuestra mente maquina. Pues esos son nuestros enemigos, y Pablo dice que nuestras armas no son carnales, son poderosísimas para destruir esto. Entonces, pero muchas veces el enemigo trabaja a nivel de la mente y nos trae tanto miedo, y por eso ahí están esas fortalezas y nosotros acobardados. Ahí están atacándonos, tratándonos de quitar el ánimo, minando nuestra paz, quitándonos el gozo, qué sé yo. Y cuando estamos piense y piense en eso, nos pasa lo de Job. Mire, usted lea ese pasaje de Job, capítulo 3, verso 25. ¿Qué es lo que dijo? Quizás es el mejor ejemplo, Job. Mire lo que dijo Job. Dice, porque el temor que ¿qué? Léanlo en voz alta. ¿El temor que qué? El temor que me espantaba me ha venido. Cuando tú estás piensa y piensa en algo que ni es real, te termina pasando de todas maneras, porque tanto lo estás acariciando y tanto lo estás invocando y tanto lo estás creyendo y tanto estás pensando que te puede pasar. Y si me choco, y si manejando y me choco, y si por ahí me vuelvo a chocar, y al rato te chocas, porque vives amiedado. Exactamente.
porque a nivel cognitivo el miedo ya te agarró, ¿sí? Entonces, no lo permitas. Muchas veces podemos pasar por temores infundados, que no existen, pero en nuestra mente ahí está, los cuales se andan o están ahí anidados en el subconsciente de las personas y que lo inhabilitan para el ejercicio correcto de su libertad, porque déjame decirte una cosa, Dios no me llamó para vivir en esclavitud, Dios me liberó para vivir en esa libertad de los hijos de Dios, amén. Y si yo no puedo disfrutar de mi libertad en Cristo, qué miserable soy, porque Dios me liberó. Yo no puedo vivir una vida como vivía antes, atada a los vicios, atado a los malos pensamientos, atado a la pornografía, atado a los pensamientos lascivos, atado a las miradas medias de esas malintencionadas, atado a pensamientos de resentimiento, de odio, porque eso lo único que hace es atarte y finalmente te van a esclavizar y te van a hacer una persona amiedada, temerosa ante todo. Dios ha venido para libertarte. Cristo quiere traer libertad a tu vida, que vivas como un varón de Dios, como un verdadero hombre de Dios. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es vencer eso. ¿Y cómo lo vences? Con la mente de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que entregamos nuestros cuerpos, nuestra vida en sacrificio de Dios santo. Y luego dice que seamos ¿qué? Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de ¿quién? De la mente. Todo está aquí. Muchos de nuestros miedos están aquí. Pero cuando Cristo renueva la mente, esos miedos se van. Una mente renovada es una mente de Cristo. Piensa como Cristo, anda como Cristo, deja de odiar, deja de ser lascivo, ya no te interesa la pornografía, ya no te interesa ver cosas que te van a hundir y te van a atrapar, y empiezas a vivir una vida en victoria, porque tu mente ha sido renovada por el poder del Espíritu de Dios. Eso es importante, hermanos. Tenemos que vivir nuestra hombría, verdaderamente nuestra hombría, luchando y venciendo todos esos fantasmas y esas cosas. Lo primero que tienes que hacer es vencer esos pensamientos negativos. Eso que te esclaviza, que te ata y que después te mantiene en temor. Una persona que vive pensando en que algo malo le puede ocurrir, lo único que está haciendo es profetizar su ruina. Sin ser profeta se convierte en un profeta que profetiza su propia ruina. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que Cristo renueve nuestra mente. Amén. Que pensemos con la mente de Cristo. Todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud en esto ¿qué? Pensad, dice. ¿En qué ocupas tu mente? Eso es lo que te va a dar victoria. O te va a dar tu derrota. Es muy triste ver tantos hombres apagados, sin fuego, sin pasión, pero atados a los vicios mentales, a los pensamientos negativos o la mente atrapada en tantas cosas que realmente es una pena, porque Cristo no te libertó para eso. Muy bien. El miedo, si no se controla, nos puede inhabilitar para disfrutar de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y un verdadero hombre de Dios debe vivir en fe. Amén. Porque esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Debe vivir en fe sabiendo que Dios es su mejor refugio, su fortaleza, y que por lo tanto no debe temer a lo que el enemigo le pueda hacer. No temeré porque Dios está conmigo como un poderoso gigante. Se necesita fe. Amén. No dejes que esos pensamientos malignos te atrapen. El apóstol Pablo tuvo muchos motivos, muchos, para dejar que el miedo le paralizara. Y sin embargo,
Miren ustedes, confió en la guianza del Espíritu Santo y fue victorioso. Y por eso es muy importante vencer el miedo. El miedo cognitivo. Ahora, vamos a ver un segundo tipo de miedo. El miedo que te afecta fisiológicamente. El aspecto fisiológico. En situaciones inesperadas de peligro, el miedo también afecta el estado físico de las personas, produciendo sensaciones desconcertantes tales como cosquilleo en el cuerpo, aumento del ritmo cardíaco, respiración agitada, temblor, sudoración, inmovilidad, piel erizada, los pelos parados, la palidez facial, entre otros. Todo eso es producto fisiológico del miedo. O sea, el miedo no solamente te ataca a tu mente, sino te ataca a tu cuerpo. Y ¿saben qué es tremendo? Que cuando una persona está amiedada fisiológicamente, se paraliza. Y no puede actuar. No puede actuar porque no le responde su cuerpo. Porque el miedo es terrible, hermanos. El miedo es terrible. Ok. ¿Voy bien, hermano, o me regreso? Me estoy dando a entender. Yo lo que quiero es que entiendas cómo estos procesos de miedo, porque después quiero hablar del remedio del miedo, bíblicamente hablando. Pero yo quiero que entiendas cómo opera todo esto y no te dejes amedrentar. Jesús dijo que en ocasiones, por causa de nuestra fe y del testimonio cristiano, nuestra integridad física pudiera verse en peligro. Y eso es que a veces también nos puede traer miedo. Por ejemplo, Jesús por eso nos dijo en una ocasión en Mateo 10:28, dice, y no temas o no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Entonces, no hay nada, ni el diablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni ángeles, ni la cosa creada, ni lo presente, ni lo futuro, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ¿por qué nada más nos amenazan tantito? Y si sigues predicando, ya nos empiezan. No temas, dijo Jesús. Pero fisiológicamente somos propensos a tener miedo. Y si nos dicen, cállate, y si nos agarra el miedo, nos callamos. ¿Se acuerdan de los apóstoles que les pudieron hablar? Les dieron una cueriza, les dieron cintarazo, 40 azotes menos uno le dieron el Sanedrín. Y le dijeron, les prohibimos seguir hablando en este nombre. Ya no hablen de Jesús. Lo vamos a soltar, pero ya no sigan hablando. ¿Y qué ellos dijeron? ¿Qué respondieron? ¿No podemos qué? No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Cómo es posible dejar de hablar de Cristo cuando ya Cristo tocó tu vida? No puedes callar, no puedes. El miedo no te puede paralizar. Jamás te va a paralizar. Amén. Damos gloria al nombre del Señor. Una de las estrategias de Satanás es producir temor. Temor a fin de paralizarte a través de traer estrés, ansiedad, malestar físico y emocional a tu vida. Eso es lo que el diablo va a querer hacer. Por eso te ataca a tu mente y te ataca a tu cuerpo. Pero no podrás ser vencido cuando Cristo está en tu vida poderosamente. En los días del gran líder Nehemías, mire lo que pasó. Hubieron unos famosos, un Sanbalat y un Tobías y el otro, ¿cómo se llama? El tercero, ayúdame Abraham, tú que tienes una memoria. Sanbalat, Tobías y el otro. Tres, Gesem el árabe. Gesem el árabe. Estos tres, era un trío diabólico que cuando Dios le habló a Nehemías y vino a ver la ciudad de Jerusalén destruida y los muros, las puertas derribadas,
quemadas por el fuego y los muros derribados, le entró el celo de Dios, porque Nehemías era un hombre comprometido. Era un hombre valeroso, era un hombre que no le tenía miedo ni a la muerte. Y cuando vio las murallas destruidas y las puertas quemadas, le entró el celo de Dios. Y dijo, ¿cómo es posible que Jerusalén esté así? ¿Y esta gente qué hace aquí? Todo el mundo estaba acostumbrado a vivir como le daba la gana. Veía los muros caídos, las puertas quemadas y decía, no, pues así estamos bien. Y llegó Nehemías y dijo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Pidió permiso al rey, se vino con provisiones, levantó gente y empezó a animar y a mover a todo el mundo para vamos a reconstruir los muros otra vez. Y entonces cuando lo vieron estos tres, Gesén el árabe, Tobías y el otro, ¿cómo se llama? Y Sanbalat, estos tres, se enojaron y los amenazaron y levantaron mucha gente que no eran judíos, pero que estaban asentados en Jerusalén, porque recuerden que tuvieron 70 años ausentes, gente que ya vivía ahí, se levantaron para amedrentarlos y Nehemías se levantó poderoso sobre sus enemigos que les quisieron minar en su fe y en sus fuerzas y amedrentarlos físicamente para que no respondieran. Y miren lo que dijo Nehemías, se armó de valor y de confianza en Dios y no permitió que el miedo les paralizara, sino que animó a la gente a seguir adelante. Y miren lo que dijo Nehemías, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, era líder este hombre, dice, no temáis delante de ellos, acordaos de quién, acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, peleen. Miedo. A veces hay que pelear. No permita que el miedo físico o el miedo a la integridad, ¿qué me va a pasar? No, Dios está contigo, hermano. Dios está contigo. Y cuando habla de pelear por las cosas que son buenas, que son agradables a Dios. O sea, terrible lo que el enemigo quiere hacer, pero el Señor está con su pueblo. A pesar de las amenazas múltiples y los intentos de amedrentarlos, esta gente prevaleció junto con Nehemías a pesar del temor. Y en Nehemías capítulo 6, versos 15 al 16, me encanta lo que dice Nehemías, porque nos habla de la gran victoria que Dios le dio. Cuando se atrevieron a enfrentar sus miedos, miren la victoria, porque eso es lo que Dios espera. A veces el enemigo viene para amedrentarte, pero cuando tú te paras firme y vences tu miedo, Dios se pone de tu lado. Dios se pone de tu lado, porque Dios está esperando ver tu valor. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Amén. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Imagínense, reconstruir todos los muros de la ciudad de Jerusalén. Lo hicieron en 52 días, lo hicieron. ¿Tenía cuántos años quemado? 70 años, hermano. Nabucodonosor los había quemado, arrasado Jerusalén. 70 años derribado el muro y nadie se preocupaba. Y viene Nehemías y en 52 días, ¿qué? Lo levantó, porque era un hombre valeroso. Cuando tú vences tus miedos, no sé cuántos meses te tiene el enemigo ahí acorralado, pero nomás ármate de valor y en 2 días lo vences. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? Ahora los miedosos eran ellos. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, ¿qué? Dígalo ahí. ¿Qué pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿qué? Humillados y conocieron que por nuestro Dios, aleluya, había sido hecha esta obra. O sea, mira, Dios está esperando hombres de valor. ¿Cuántos hombres de fuego hay aquí? Para que seas hombre de fuego, tienes que vencer tus temores. Tienes que vencer tus miedos. Tienes que enfrentarte al miedo en el nombre del Señor. Porque cuando te enfrentas, Dios está de tu lado.
Hay otros aspectos del miedo, rápidamente nada más los voy a mencionar. No solamente está el aspecto cognitivo, no está el aspecto fisiológico. Hay otro tipo de miedo, por ejemplo, el aspecto conductual. El miedo produce alteraciones conductuales en la persona, tales como paralizarse, llorar, gritar, huir, todo eso, tener conductas extrañas. Eso hace el miedo. Otro tipo es el aspecto neuronal, que trabaja a nivel cerebral, afectando la amígdala cerebral. No voy a hablar de eso porque no soy médico, simplemente les voy a mencionar que esa amígdala regula las emociones y el instinto de conservación de las personas. Dios así nos hizo. Y cuando el miedo nos abraza, puede venir un bloqueo mental que nos indispone para tomar decisiones coherentes. Por eso es que tenemos que vencer el miedo, porque cuando una persona se afecta mentalmente y la amígdala no le funciona y esos procesos químicos no funcionan bien, en lugar de actuar bien, actúa incoherentemente y no sabe qué hacer, se bloquea. Ok, bien, vamos a ver el último tipo de miedo para entrar a otro aspecto. El último aquí es, los diversos tipos de miedo, perdón, que vamos a ver aquí. Yo creo que ya lo pusiste de la mano. Ok. Hay varios tipos de miedo y basado en situaciones o peligros reales y a veces son irreales. Ya hablamos de que hay miedos que unos simplemente los produce en la mente, otros tal vez son reales. También hay un miedo natural o normal, podríamos decir, ante situaciones inesperadas y desconocidas que de repente vienen súbitamente, suceden, los cuales nos pueden poner en un estado de alerta a veces temporal, pero una vez que pasa el peligro, volvemos a la normalidad. Eso es normal, que a veces un sobresalto, Dios no lo quiera, un choque, pero no pasó nada, nada más el susto, todo ese tipo de cosas, esos son normales, y por eso también tenemos que vivir una vida en alerta. Yo creo que el Espíritu nos prepara para que cuando vienen esos momentos nada nos pase mental ni emocionalmente. Sin embargo, existe un miedo que es un miedo patológico y lo voy a mencionar también porque creo que algunos creyentes padecen de este mal. El miedo patológico, el cual afecta continuamente el comportamiento de una persona, pero es como algo enfermizo. Esto es algo enfermizo. Por lo regular, este es un miedo que se caracteriza por una intranquilidad psicológica. La persona no está bien, su estado de ánimo no está bien, sus pensamientos no están bien y puede afectar a la persona indefinidamente, por eso es que es patológico. Hay gente que por eso digo, una cosa es tener miedo y otra que es ser una persona miedosa. Las personas miedosas por lo regular tienen este problema psicológico, porque no es normal ser miedoso, o sea, es normal. ¿Es normal que una persona sea miedosa? No, y menos si es cristiana, y menos si tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si hay algún creyente que es miedoso, que siempre está amedrentado y que siempre se siente mal y que cualquier gripa lo tumba y que cualquier dolorcito ya tengo cáncer y cualquier cosa ya empieza, ¿me entiende? Y vive con miedo y con miedo y con miedo. Eso no es normal, Dios no quiere eso, pero eso es un miedo patológico. Y podríamos decir que este podría ser también un problema espiritual, de manera que la persona la mantiene a la persona cautiva, porque no es bueno vivir en miedos. Así que si tú estás padeciendo ese continuo estrés, esa continua situación de ansiedad, llámala a Cristo, hermano. No permita que eso te mantenga atado, no lo permita, porque Dios te ha dado un espíritu de libertad maravilloso. El Evangelio de Jesucristo es liberante, es libertador. Y Cristo para eso vino para hacernos libres, amén, de todo temor, de toda culpa, de toda obra inicua que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Así que adelante. Y aquí viene lo bueno, el miedo al compromiso. Esto yo quiero que pongan atención, por favor, porque para mí creo que muchas de las cosas que no hacen los hombres en la iglesia se debe el miedo que tienen al compromiso.
Principalmente el compromiso en nuestras relaciones, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo o en diferentes tipos de relaciones que los seres humanos tenemos. Y lo más triste, que como vivimos sin compromiso con la esposa, con los hijos y con otro y con el trabajo, también vivimos sin compromiso con Dios, porque ya se vuelve una costumbre. ¿Cuántos saben que el tener una fe en Dios demanda una relación? Nuestra fe es relacional. Nuestra fe no es etérea, nuestra fe nos relaciona. Y como nos relaciona, entonces nos une. Y cuando nos une, nos hace fuertes. Cuando alguien en fe se relaciona con Dios, se une con Dios y con Dios, es fuerte. Es fuerte. Entonces, pero cuando esa fe es una fe a medias, que no busca una relación firme con Dios, entonces cuando empieza a ver la falta de compromiso. Y no hay cosa más terrible que tener varones sin compromiso. Amén. Varones sin compromiso. ¿Por qué? Porque ya dijimos, por el miedo. Este es un miedo, el miedo al compromiso es un miedo de la persona a comprometer parte de su tiempo, parte de sus recursos, con Dios, con la iglesia, con otras personas, a fin de mantener sus libertades. Quieren tener libertades propias y retener sus recursos y su tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos tantos varones que no se afirman en su fe? Porque tienen miedo a comprometerse. Porque si me comprometo, por eso, es más, yo voy a preguntar aquí muy discretamente, cierren los ojos para que nadie lo vea, aquí me levanta la mano. ¿Habrá alguien aquí, habrá alguien aquí que tenga más de 6 meses de haber creído en Cristo? Levante la mano los que tienen más de 6 meses de haber creído en Cristo. Más de 6 meses. ¿Quiere decir que todos tienen menos de 6 meses? Parece que no me están entendiendo. Lo voy a poner al revés. Todos los que tienen años en la fe, excepto que se haya convertido hace 6 meses, levante la mano. O meses, más de 6 meses en la fe, pues. Ok. Los que tienen 3 meses está bien, bájalo. No. ¿Cuántos de esos que tienen más de 6 meses en la fe ya bajaron a las aguas del bautismo? ¿Cuántos no lo han hecho? Levanten sin miedo, no estamos hablando de los miedos, ¿ok? ¿Saben una cosa? No los estoy exponiendo, nada más estoy diciendo que a veces nuestros miedos es que si me bautizo ya no voy a poder. ¿Cómo que ya no voy a poder qué? Cuando estaba bautizando el hermano Regino Palazuelos, un amigo allá en Guamuchil, Sinaloa, y cuando iba a bajar a las aguas era un hombre que lo tenía años insistiéndole, ya bautízate, ya entrégate, ya bautízate, ya tienes tantos años en la iglesia. Y no se decía. ¿Y sabe por qué no se decía? Porque no se había entregado del todo a Cristo. Ese es el gran problema. Y cuando iba a entrar a las aguas del bautismo le dijo, déjame fumarme el último. Ese era su problema. Porque cuando tú te comprometes renuncias a todo lo que no es de Dios. Ya se me acabó el tiempo. Eso es mala señal, hermanos. Yo no les tengo miedo a esos,
No estoy poniendo este ejemplo porque nuestro miedo no permite que nos comprometamos con Dios. Es que si me hago miembro, ahora tengo otras responsabilidades en la iglesia. Es que si acepto servir en tal o cual me va a quitar tiempo. Y yo me gusta mucho el fútbol y yo, pues si es el día del partido no voy a poder venir. Entonces no me comprometo. ¿Sí me estoy dando a entender por dónde voy? Muchos de nosotros no tenemos el fuego de Dios en nuestras vidas por falta de compromiso. ¿Cuántas horas me quedan, hermano? 5 minutos. Hora, dije. En mi opinión, hermanos, y por los años que tengo, porque los años que tengo no me han pasado en vano, los años de experiencia que tengo yo trabajando con varones, me parece que la falta de compromiso es el problema número 1. Por eso tenemos tantos varones fríos, indiferentes, apagados, apáticos, tibios. Mejor ya no les sigo. Ese es el gran problema. Si tú vas a ser un hombre de fuego, tienes que avivar el fuego de Dios que está en tu vida. Pero eso demanda compromiso. De eso vamos a seguir hablando mañana. Ya se me acabó el tiempo, creo. Pero el temor al compromiso es un problema palpable en muchas iglesias. No crean que nada más en Tlalmanalco o allá en Zitácuara. No. Es un problema muy generalizado donde muchos varones, porque estamos hablando con varones aquí, se conforman con asistir a la iglesia. Por eso nunca se bautizan, ahí están. Por eso nunca sirven en ningún lado. Ahí están, pero no. Calientan sillas, eso sí son buenos para calentar sillas. Pero no se comprometen. Y se conforman con una vida, ahí se va. Y en el mejor de los casos, pues con ser fieles en sus finanzas en la iglesia. Pero la vida cristiana es más que eso. Es mucho más que eso. Cuando tocamos el área del testimonio cristiano, el servicio comprometido a Dios en su iglesia y a la comunidad. Y cuando hablamos del trabajo de las misiones, de echarle ganas, de veras hacer el trabajo para que otros crean, ahí vemos falta de compromiso. Muchos varones son escasos en su respuesta al servicio a Dios en su iglesia. Dios siempre va a querer varones de fuego. Amén. Dios siempre va a querer hombres de fuego. Que Él los mueva y los use poderosamente. Él no quiere que vivas, hermanos, una vida de temor, porque el temor te apaga el fuego de Dios. Si algo hace el temor, es apagar el fuego de Dios en tu vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ayudarte, hermano. Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte con las mejores armas para ayudarte a impedir que nada ni nadie te pueda atemorizar. Y el día de mañana vamos a hablar de 3 armas que Dios ha dado para que seas un hombre de fuego. Amén. Esas 3 armas que si están en tu vida, aunada a la fe gloriosa en Cristo, tú vas a ser un hombre de fuego, un hombre poderoso, un hombre valiente. Y el temor te va a hacer los mandados. En el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? Y que conste que me estoy callando porque me está callando este hombre.
Pero yo te quiero retar. Ya basta de vivir en mediocridad. Ya basta. Dios está levantando hombres. Amén. Espero que tú seas ese grupo de hombres que Dios quiere levantar. Hombres de fuego. Hombres de valor. Hombres sin temor. O sea, que puedan vencer el temor. Que enfrenten el miedo en el nombre del Señor. Porque eso es lo que Dios está esperando. Y Dios te va a sorprender, hermano. Te va a sorprender poderosamente. ¿Quieres levantar tus manos? Levanta esas manos y dile: Señor, cómo necesito ese toque de tu espíritu en mi vida, Señor. Dile: tú no me has dado espíritu de temor, Señor. Y tú me quieres levantar. Y tú dices, Señor, que estarías conmigo. Si tú tienes temor a ser un buen padre, este es el momento para que seas un buen padre. Si has tenido temor a ser un buen esposo, este es el momento que tú te comprometes a ser un buen esposo o un buen hijo o un buen ciudadano de este país o un buen trabajador responsable. Todo temor al compromiso lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos levantamos en el poder de Jesucristo. Nos levantamos en el nombre que es sobre todo nombre. Envía el fuego, oh Dios. Dile: quiero ser un hombre de fuego. Oh, aleluya, el fuego de Dios en mi vida. Fuego de arriba. Fuego del Espíritu Santo de Dios. Shama, llama, raba, kataya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te levantamos en este lugar, Padre, y te damos la gloria y la adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te levanto en este lugar, Padre. Levanto tu nombre. Dile: te levanto en este lugar. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Shama, llama, raba, kataya, Padre, en el nombre del Señor hay fuego del Espíritu de Dios. Dile: Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi mente, trabaja en mi corazón. Obre en lo más profundo de mi ser, Señor. Obre en mi vida poderosamente, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Me levanto en tu nombre, Padre. Me levanto en tu nombre, Señor. Me levanto en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Fuego. Fuego de arriba en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Shama, llama, sama, Padre, en el nombre de Cristo. Levanta al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Yo me levanto, Señor, en victoria. Me levanto en fe. Me levanto en fe. Aleluya, aleluya, en tu nombre, Señor. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Levántalo en este lugar. Levántalo en este lugar. Levántalo. Lleva mi vida Santo. más allá. Aleluya. Puedo imaginar. Gracias, Señor. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, cántalo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder
que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, dígalo, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Levanta tus manos y dile: lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dígale: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, dígale: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, me llenas de tu paz, me llenas de tu paz, me llenas de tu paz, me llenas de tu paz. Dale ese fuerte aplauso al Señor, varón.